que va a tirar con todo, lo puedo asegurar, esta mañana. Querido Ramiro, ¿cómo andas? Genial, como siempre, mi querido Vicente, con todo el gusto de saludar a nuestro público de Sin Censura. Estamos listos para dejar no solamente a la víbora chillando, sino a los panistas llorando, como siempre, padre. Oigan, a ver, antes de entrarle a los temas políticos, mi querida Meme Yamel, este cantante, actor, anti-AMLO, ¿cómo se llama? Mauricio, ¿qué? A ver, Mauricio Martínez, que dice que a su señora que le ayuda con la limpieza le ofrecían $100 para ir a aplaudirle a López Obrador. Creo que estás a punto de desenmascararlo y gacho, feo. Cuéntame, ¿cómo está la situación esa? Pues se le fue el Wi-Fi. No tiene internet, creo. No, la neta es que sí tiene internet. No, estoy viendo hace ratito que pone hace 15 minutos un tuit en donde dice: actor derechairo, fifino, liberal, desempleado, sin talento, que nadie conoce, y se cuelga de la fama de nuestro amo y señor AMLO porque perdió sus privilegios. Calderón te paga, ponte vitacilina, viva AMLO. No se sabe en otra, madre mía. Se está poniendo esto y yo aquí sigo, ¿verdad? Esperando pacientemente a que nos dé fecha y hora. O sea, hoy mismo el productor puede ir a grabar a esta señora, a grabar su testimonio. Es una denuncia importante. Yo lo digo, yo lo reté en mi programa a él y a Pedro Ferriz. Pues, si tienen las pruebas, vamos a hacerlas. Si están los testimonios, hay que grabarlos. No me han contestado. Pensé que se le había ido el Wi-Fi, pero veo que no. Creo que solamente lo está omitiendo voluntariamente porque así es el nivel de mentira y por ende el nivel de cobardía. Pues qué personajes y campañas tan pedorras. Ramiro Padilla Tondo, también veía un video en el que le están pidiendo en el avión, al interior del avión comercial en donde viajó el presidente Andrés Manuel López Obrador, selfies, y después se escuchan gritos de fuera AMLO, y veía a medios como Ruido en la Red, en el que presuntamente tiene intereses Javier Risco, que sale en el programa de radio de W Radio con Gabriela Warkentin. Dice: ¿te lo perdiste? Mientras que en Nueva York recibieron a AMLO con porras y vitoreos, anoche en su vuelo de regreso fue abucheado en el avión. ¿Qué pinche interés de ponchar? Así lo entiendo yo, tú me dirás tu opinión, Ramiro, de ponchar la balsa en la que buscamos salvarnos todos. Si le va mal a López Obrador, nos va mal a todos. Es el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, o sea, que aunque les arda el sicirisco, es presidente de ellos, de nosotros, de todos. ¿Qué te puedo decir, Vicente? También vimos circuló en Twitter el video truqueado donde supuestamente abuchean al presidente de Nueva York. La idea de todos ellos, la idea de la oposición en general en México es la de generar una idea de que el presidente no es querido. Es el presidente más querido de la historia, hombre. No hay manera en que esta circunstancia vaya a cambiar en el futuro próximo. De aquí a 100 años va a seguir siendo uno de los presidentes más queridos. Y por más que se revuelque la minúscula clase opositora mexicana, no hay manera en que puedan revertir esa tendencia. ¿Por qué? Porque se la ganó. Se la ha ganado con honestidad y con trabajo. Su discurso en la ONU fue maravilloso. Los paisanos mexicanos nuestros paisanos mexicanos por primera vez se sienten representados. Entonces, el asunto de los negativos del presidente yo no los encuentro. Que ellos traten de encontrarlo y que sean los mismos de siempre, es como cuando se separaron los Bukis, ¿no? Y se pusieron los mismos. Exactamente lo mismo, o sea, se quedaron sin el poder y son exactamente los mismos payasos de siempre que están llorando y que dicen que pues que en este país hay un dictador, que nos vamos a convertir en Venezuela o en Cuba, que siguen diciendo las mismas pendejadas de siempre, y pues siempre les sale, como tú dices, se les voltea el chirrión por el palito. ¿Qué pueden hacer al respecto? No pueden hacer absolutamente nada, más que seguir armando sus montajes, que para eso son buenísimos, seguir truqueando videos, seguir mintiendo, seguir diciendo pendejada y media, y no, eso no va a cambiar, pero ya de verdad que ya lo de la oposición es un show cómico, mágico, musical, mi querido Vicente.
Así es, como la carabina de Ambrosio, aunque la carabina de Ambrosio estaba mejor, te hacía reír por lo menos. Mi querida Meme, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues presenta esta iniciativa, habla sobre su participación en la ONU. ¿Qué balance haces? Estuvimos transmitiendo tú en tu canal con las noticias al Chile a través de Meme Yamel, veía a Hans Salazar, veía a Nancy Rodríguez de Orosólido, veía al noticiero en redes, veía a los chapuceros, obviamente estábamos transmitiendo nosotros, y creo que nuestro reporte, nuestro balance, nuestro análisis va a ser muy diferente a los televisos, a los aztecos, a los de Imagen, a los de Milenio. El balance creo que aquí sí tenemos que rescatar que es importante porque nunca habíamos visto que, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad de la ONU se tocara el tema de la pobreza. Es algo que muchos han estigmatizado o han dicho, es que como para qué vas a tocar un tema de pobreza y de desigualdad en un foro como lo es el Consejo de Seguridad. Y aquí hay que ser bien claros. Hoy lo decía el canciller Marcelo Ebrard, es cínico no tocar el tema y es hipócrita. Yo lo rescato de esta manera y es bien sencillo. No es ninguna casualidad que en los países con mayor pobreza y mayor índices de desigualdad haya también mayor violencia. No es coincidencia, no es un asunto aislado, es parte de. No podemos resolver el problema de la violencia y de la inseguridad si no estamos atacando la desigualdad y la pobreza. No se puede. O sea, no podemos concebir una sin la otra. Entonces, a esto también entra otro escenario muy importante y es el escenario de lo que sí hace negocio. ¿Qué es lo que hace negocio? Estados Unidos lo sabe bien. La guerra hace negocio. La pobreza es un negocio. Y mientras eso siga siendo un negocio, pues es cuando estamos viendo que lo único que están buscando es aprovecharse de los países en vías de desarrollo y de los países con mayores índices de pobreza. Ahí es en donde están buscando generar estos desequilibrios, ellos, los otros países, generar ganancias, y viene mucho el tema y viene mucho esta división, la polarización, el clasismo, una división importante, es una frontera que hay. Entonces, pensar que no podemos hablar de uno en el Consejo de Seguridad es absurdo. Es más, por supuesto que lo que se diga ahí y el miedo va a que lo que dicta el Consejo de Seguridad de la ONU, este consejo es en realidad quizás el único, si no es que el único, si no mal recuerdo, que las decisiones que ahí toma son obligatorias. O sea, las decisiones que se toman en el Consejo de Seguridad son prácticamente obligatorias que las tomen los países. Entonces, mientras aquí se habla, estamos acostumbrados a ver que se hable del desarme internacional, estamos viendo que se hable, por ejemplo, de los conflictos armados en Afganistán y todo eso, estamos muy acostumbrados a que se hable de esto, pero no hablamos de por qué hay, por ejemplo, en Afganistán, por qué hay un conflicto armado en Afganistán. Ahí tenemos que revisar cuáles han sido los negocios de Estados Unidos, ¿no? Y es un tema geopolítico. Afganistán ha sido estratégico para el comercio, ha sido estratégico incluso para Estados Unidos y el hecho de que no pudiera tenerlo lo obliga a invadirlo. Creo que tenemos que analizar que ha sido un tema de negocio. La desigualdad, la pobreza y la guerra han sido un negocio de los países más grandes. Entonces, el balance más grande es que el presidente Andrés Manuel López Obrador se atreve a tocar este tema que para muchos dice Andrés Páez, y lo cito, internacionalista, que han practicado política de canapé, ¿no? Han practicado una diplomacia de canapé, en donde solamente van a estos eventos, se toman la foto, dan un discurso muy bonito, muy motivador, pero no pasa absolutamente nada. Y de ahí también va el que el presidente López Obrador dijera que la ONU tiene que despertar de su letargo. Si bien es arriesgado decirlo, porque en política internacional siempre se manejan mucho las cosas que son correctas, ¿no? El discurso correcto, lo políticamente correcto, y se ha manejado todo como con una vía muy protocolaria, también hay que decir que ya estamos hasta el queque de esta diplomacia de canapé, de vamos todos a decir cosas muy bonitas, muy estudiadas, pero no vamos a hacer absolutamente nada. Entonces creo que es una sacudida. Lo que va a hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador para mí es una sacudida del sistema internacional, del sistema político internacional, de decirles, no nos hagamos tontos, ¿no? O sea, dejemos de jugar a que somos los grandes políticos y vamos a empezar a poner soluciones reales que sí sean alcanzables. Ahora, que no les gustan, no, me queda claro que a ningún millonario le va a gustar la idea de un impuesto, pero ahí va otro tema. Si en vez de decirles que fueran impuestos, les decimos que van a hacer donaciones que van a poder deducir de impuestos, ahí sí yo creo que ni siquiera hubieran tomado, no hubieran dicho nada, no hubieran puesto ni un pero, porque hablamos otra vez
de este tema de filantropía. Y no tendríamos por qué hablar de la filantropía cuando es una obligación del Estado, de los estados, resolver los problemas de desigualdad y pobreza. Entonces, es un balance muy positivo. Además, ahora aquí en la cereza del pastel, todo lo que estuvo englobando la visita del presidente López Obrador, la visita de la gente, cómo los paisanos salieron a apoyarlo, cómo estuvieron ahí. Creo que esto es un mensaje muy fuerte porque, y ahí corrígeme Vicente, y me corregirá también mi querido Ramiro, que si había otro o hubo algún presidente, dejen ustedes de México, del mundo, al que recibieran en Estados Unidos de esa manera. Yo no recuerdo, yo estoy más chiquita, pero no recuerdo un solo presidente que tuviera esta cantidad de gente a la que recibieran, ni de México, ni de cualquier otro país de América Latina. No recuerdo un presidente que llegara a un país que no es el suyo y lo recibieran de esa manera, con ese amor, con ese cariño, con ese cobijo y decirle aquí estoy, y ya sé que no te puedes acercar, pero aquí estoy. Y la respuesta que le dan los migrantes para mí fue recordar el himno nacional de Un soldado en cada hijo te dio, porque le dicen aquí estamos nosotros para acompañarte, tu lucha es nuestra lucha. Y muy pocas personas están logrando entender el mensaje tan fuerte que eso significa en un país que no es el tuyo y que no, y vaya, y ni siquiera en tiempos de campaña. Entonces, todo lo que engloba esta visita, por supuesto que es una sacudida al sistema internacional, y creo que, pese a que no les guste a muchos políticos de canapé y políticos de carrera, pues creo que sí era necesaria, ¿no? Y que se preparen, mi querida Meme Yamel, porque si esa fue la recepción para el presidente Andrés Manuel López Obrador en Nueva York ayer, la que se viene la próxima semana en Washington, imagínate cómo sería la recepción, Ramiro Padilla Tondo, en California, en Los Ángeles, o en Texas, o en Arizona. Pero bueno, hablando de estas cosas, también que se preparen los panistas para la posibilidad de escuchar a Joe Biden decir que respalda este plan de fraternidad y de bienestar del presidente Andrés Manuel López Obrador, entendiendo que en febrero Biden y su círculo cercano comenzaron a hablar de subir los impuestos a los estadounidenses más ricos para financiar sus programas sociales como los de educación. Joe Biden proponía un 3% al impuesto de la riqueza o de los más ricos de Estados Unidos. Andrés Manuel López Obrador propone el 4%. Por eso digo que se preparen esos que critican a López Obrador hoy, porque Biden podría respaldar tan pronto como la próxima semana el plan propuesto por el presidente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Es que, Vicente, no tendríamos que estar hablando de darles impuesto especial a los ricos si no hubiese sido por Ronald Reagan que se le ocurrió la idea de modificar una ley. Esta ley es la ley de las contribuciones en campaña. Fue donde Estados Unidos dejó de ser una democracia, las grandes corporaciones compraron a sus propios legisladores y compraron a sus senadores. Es por eso que están sufriendo la crisis que tienen ahora desde Reagan. Entonces, obviamente, en el periodo de la posguerra, en Estados Unidos, había un sistema de impuestos progresivos donde los más grandes millonarios de Estados Unidos pagaban hasta el 90%, llegaron a pagar hasta el 90% de impuestos. Por eso no había tanta desigualdad en Estados Unidos. Lo que le hicieron Ronald Reagan y Margaret Thatcher al mundo al instaurar a esta pandilla de pillos, von Hayek y Milton Friedman y los Chicago Boys, que vinieron con la idea del Estado mínimo y que la economía se regulara a sí misma, fue lo que ocasionó la gigantesca desigualdad que estamos padeciendo. Ahora lo que intenta hacer Joe Biden en Estados Unidos es intentar corregir de a poquito, o sea, 3%, señores, una limosnita por el amor de Dios, le dice a los grandes ricos, los que siguen generando fortunas y se siguen montando, personas que ya rebasaron la fortuna de $200 mil millones, que es como una reedición de los Robert Barons, para las personas que quieran investigar, aquellos Rockefeller, aquellos de Morgan Stanley, todos ellos, a principios del siglo XX, que tenían acaparado el mercado de Estados Unidos en el 100%, entonces que creo que fue Roosevelt el que les dijo, no chinguen, ustedes no pueden tener eso, no pueden tener monopolio, por ejemplo, los hidrocarburos, no pueden tener el monopolio del acero, porque pues obviamente se van a convertir en personas más poderosas que el Estado. Lo que sucede en Estados Unidos básicamente es que las empresas son mucho más poderosas que el Estado. Donald Trump se los dijo, todo el mundo se los dijo, Obama se convirtió
digamos, en un vocero de las grandes corporaciones, porque él llegó a la presidencia gracias al dinero de las grandes corporaciones, de las farmacéuticas y todos ellos. Ahora, obviamente, este asunto, este intento de pedirles el 3%, pues obviamente queda cortísimo con lo que tendrían que pagar los grandes capitales en el mundo. Lo que dice López Obrador tiene todo el sentido del mundo. Lo que pasa es que hasta ahorita los norteamericanos van descubriendo que su sistema ya no funciona, y no funciona porque la desigualdad se ha disparado en el periodo neoliberal también para los norteamericanos. Lo que pasa es que los medios hegemónicos de comunicación en Estados Unidos te cuentan otra historia, y cuando los medios hegemónicos te cuentan la historia de que todo está bien, aunque tengas ahora sí que trabajar 2 trabajos, aunque el costo de las universidades en Estados Unidos se haya disparado, aunque el costo de las hipotecas por tu casa se haya disparado, aunque antes tú podías trabajar solo y tu esposa se podía quedar en casa y ahora no, tú y tu esposa tienen que trabajar 2 trabajos cada quien para completar el gasto. Es esa parte que los norteamericanos tendrían que empezar a entender. Obviamente, lo que propone el presidente López Obrador tiene todo el sentido del mundo, porque ni siquiera es un daño porque hay mecanismos, ¿no?, para que haya retribución para los grandes capitales que decidan aportar, ¿no?, con este impuesto especial para abatir la pobreza. Pero obviamente el millonario siempre va a combatir cualquier cosa que sea tocarle el bolsillo, porque para ellos es la acumulación de capital. Es ahí donde nosotros, los que vemos este asunto desde la perspectiva más humanista, nos preguntamos, ¿qué tanto dinero es suficiente para un cabrón? ¿Por qué una fortuna de $1,000 millones no debe ser tasada, ¿no? ¿Por qué Elon Musk es el hombre más rico del mundo y él decide preguntarle a la ONU, a ver, señores, okay, yo puedo abatir el hambre de tantos millones de personas, pero demuéstrenme cómo lo van a hacer, cuando tendría que ser al revés? Usted debería de pagar sus impuestos y no debería existir hambre en el mundo porque hay suficiente comida. Acuérdense lo que sucede en Europa, que se tira la comida mientras en países africanos no tienen para comer, mi querido Vicente. Así es. Oigan, déjenme cambiar de tema mientras nos preparamos precisamente para la cobertura que vamos a realizar. Si en algo podemos también ayudar a las trincheras de ustedes, querido Ramiro, querida Meme, pues vamos platicándolo, porque vamos a tratar de hacer el esfuerzo de estar en Washington, en la Casa Blanca. Ya ven que a Nueva York no nos alcanzó, pues a ver si juntamos con un cochinito, una gallinita, un guajolotito, a ver si nos alcanza para llegar a Washington. Mi querida Meme, mi querido Ramiro, grábenme, muchachos, hablemos de Santiago Nieto y de Pablo Gómez. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo referencia a estos personajes, este cambio de se va Santiago y llega Pablo a la unidad de inteligencia financiera. Son las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues ya se hizo el nombramiento de Pablo Gómez como nuevo titular de la unidad de inteligencia financiera. Hubo críticas respecto de pues que no cumple quizá el perfil técnico y pues también de que quizá pueda usarse para atacar a los adversarios. ¿Qué responde a estas críticas que se han dado por el nombramiento? Pues yo pienso que fue una buena decisión de Santiago Nieto de presentar su renuncia, y creo que también fue una decisión el nombramiento de Pablo Gómez. Es un hombre íntegro, honesto, incorruptible. ¿Tengo que decir más? Son las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nada más para agregarle al debate, para dejar la víbora chillando, dice el periódico El Financiero que Ricardo Monreal evalúa darle chamba a Santiago Nieto. ¡No! ¡No, Santiago, por favor, no! En el Senado, luego de renunciar a la unidad de inteligencia financiera, el coordinador de los senadores de Morena calificó al exfuncionario como un servidor ejemplar y reiteró que no se uniría al linchamiento mediático ni a las críticas contra él. No, imagínense que cometa otra pifia Santiago Nieto yéndose a trabajar con Ricardo Monreal al Senado. Mi querida Meme, te escucho con tu opinión sobre la salida de Santiago Nieto, sobre la llegada de Pablo Gómez, que propone un nuevo pacto, una nueva relación al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y pues estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, claro que ha sido polémico, mi querido Vicente, claro que ha sido polémico. A la gente no le gustó la renuncia de Santiago Nieto y no nos gusta porque
hemos visto el trabajo que hizo Santiago Nieto. Creo que el trabajo que hizo Santiago Nieto en la Unidad de Inteligencia Financiera es impecable. No le encuentro ningún tipo de error al trabajo que hizo Santiago Nieto, y vaya menos desde donde venía el currículum que tiene Santiago Nieto y demás. Entonces, por eso ha generado, pues sí, bastante molestia, pero pues el presidente hoy lo dijo con toda claridad, y creo que en el análisis todos estábamos de acuerdo. Qué bueno que presentó su renuncia. No es por un tema en contra de Santiago Nieto, ni mucho menos. Yo quisiera ponerlo en una perspectiva distinta. Con todo el contexto que se dio y con todo con las personas que estuvieron involucradas, particularmente, si Santiago Nieto incluso no hubiera renunciado y regresa a la Unidad de Inteligencia Financiera y entonces decide investigar el origen de los recursos de estos $35,000 de Ili Ortiz, hubieran desestimado el trabajo por un conflicto de intereses. O sea, ahí es donde estamos hablando que hubieran metido amparos porque un conflicto de interés y demás, por el tema de un posible incluso congelamiento de cuentas y demás. Entonces, esto, y es la decisión que toma Santiago Nieto, porque así es como lo publica en Twitter, que no va a afectar al proyecto por toda la situación como se dio con los invitados, ni siquiera fueron terceras personas, no va a afectar el proyecto del presidente y por eso se hace a un lado porque su lealtad está con el presidente. Entonces, entendiendo el contexto, el problema es ese, que muchas decisiones de Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera al congelar cuentas de uno u otro se hubieran visto afectadas porque empezaríamos a ver este conflicto de interés. Entonces, en pro de evitar pretextos, yo la llamaría, es que se separa Santiago Nieto, y así es como yo lo entiendo. El que Monreal le ofrezca trabajo, yo creo que ahí es un tema de Ricardo Monreal queriéndose trepar en la simpatía de la gente. Lo digo con esa honestidad, porque sabe que la gente le tiene esta simpatía a Santiago Nieto y que agradece el trabajo de Santiago Nieto porque es el que vimos muy activo. Entonces yo siento que ahí es un tema de Ricardo Monreal en donde pues quiere como acaparar o ganar puntos, porque lo que hoy hace Ricardo Monreal paso a paso es porque quiere la candidatura del 2024, si no realmente estaría concentrado y ni siquiera mencionaría el 2024. Hay varias declaraciones que ha dado Ricardo Monreal. Entonces yo creo que en ese sentido Ricardo Monreal sí se ha buscado como buscar esta simpatía con distintos personajes que ya generaron esta empatía con la gente. Y en el otro punto, con Pablo Gómez, ahí vamos a ver un tema importante, ¿no? Es de conocimiento que la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, pues como que no se han llevado muy bien, ¿no? Gertz Manero, pues no ha logrado, nunca logró trabajar bien con Santiago Nieto, pese a que había respeto, ¿no? Que ya en las últimas veces veíamos que había un respeto y un trabajo conjunto y esos anuncios, pues sabíamos que nada más no lograban hacer match. Entonces, vamos a ver si en este momento, pues Pablo Gómez logra generar esta simpatía o generar este acercamiento con la Fiscalía, porque en realidad de nada servía que la Inteligencia Financiera congelara cuentas cuando ahí los tenemos, ¿no? O sea, ahí los tenemos viviendo por la libre, con cuentas offshore, con cuentas a otros nombres. O sea, al final, si no se realizaba una acción jurídica, si no se abrían las carpetas de investigación, todo quedaba en una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera y por eso no se avanzaba. Lo que a mí me preocupa sigue siendo la Fiscalía, ¿no? Para mí la Fiscalía es un tapón. Ayer leía de Laura Sánchez Ley, una compañera, le mando un saludo, que por ejemplo en el caso de García Luna, Gertz Manero había dicho que habían realizado una denuncia por ahí un tema de dinero de 2001 relacionado con García Luna y ya perdió el expediente, ¿no? La Fiscalía perdió el expediente, dice que no tiene ni siquiera los recursos humanos para localizarlo. Eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Me preocupa lo que pasa en la Fiscalía, que se ha convertido en un tapón y que no hemos logrado destapar, ¿no? Eso es lo que a mí me está generando mucha preocupación, pero quizás la llegada de Pablo Gómez pueda empujar un poco al fiscal, ¿no? Como más se hace con miel que con hiel. Quizás por ahí iría, no me quiero realmente aventurar, porque hay muchas cosas que dependen de la Fiscalía, y Pablo Gómez, un perfil muy técnico para la unidad, no lo es. Pero más allá de Pablo Gómez, creo que esto es un asunto estratégico. El equipo que está en la Unidad de Inteligencia Financiera y el equipo que se ha armado en la Unidad de Inteligencia Financiera es un equipo sólido. Entonces, yo creo que el equipo sólido, o sea, es el equipo de Santiago Nieto el que va a llevar el trabajo, y Pablo Gómez solo va a fungir como alfil mediador con Gertz Manero para establecer mejores las relaciones. El secretario técnico, por ejemplo, el secretario técnico de la Cámara de Diputados, que llevaba 20 años trabajando ahí, ya se fue a la Unidad de Inteligencia Financiera.
no sabemos todavía qué cargo va a ocupar, pero están armando un equipo con gente que es más estratégica, más conciliadora, como que están buscando un asunto mucho más técnico ahí, y el equipo de Santiago Nieto ahí está. Entonces, pues vamos a ver cómo funciona. Yo tengo algunas dudas, pero creo que es el equipo al que hay que tenerle pues cierta confianza, ¿no? Pues sí, ahora el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, no tendrá espacio para sus pendejadas de que está peleado, que no se puede trabajar con Santiago Nieto. Ahora es Pablo Gómez, que tampoco es un improvisado desde otras trincheras, Ramiro Padilla Tondo. Muchos le reconocemos su pelea contra el Fobaproa, sus denuncias sobre el Pemex Gate, así como le reconocemos a Santiago Nieto como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera las 378 denuncias por lavado de dinero, los 6.500 millones de pesos congelados. Pues así también hay que reconocerle a Pablo Gómez pues su convicción contra la corrupción. Es que es un tema que tiene muchas aristas. La primera es, vemos la entrega-recepción de la Unidad de Inteligencia Financiera muy rápido. Pareciese que ya este movimiento hubiese estado calculado de tiempo atrás. Quizá, como dice el dicho, piensa mal y acertarás, ¿no? Quizá se prendieron los focos rojos en Palacio Nacional desde que se descubrió la relación del señor Santiago Nieto con la panista, ¿no? Con esta señora Humphrey. Entonces, obviamente, pues se puso a buen recaudo porque el presidente, obviamente, va 3 o 4 jugadas adelante. Entonces, a mí me parece que sí, que al final de cuentas el equipo como dijo Meme, de la Unidad de Inteligencia Financiera es ya un equipo sólido, un equipo consolidado, un equipo que va a seguir trabajando ya en automático, y tener una persona de todas las confianzas del presidente, me parece que es una decisión acertada. Ahora veremos, ¿no? O sea, al final de cuentas, el presidente es la persona mayor informada del país, mejor informada del país. Yo por eso siempre les digo a Chayote Land, ¿no? A todos los chayoteros, cuando interpretan la información de manera sesgada, es que no pueden, ustedes no pertenecen al círculo rojo del presidente, ustedes no pueden saber si lo que está diciendo el presidente es cierto o no es cierto, porque ustedes no pertenecen al círculo rojo. Entonces, esas decisiones y esa disciplina que tiene el círculo rojo del presidente para no filtrar información es la que tiene básicamente locos a todos los chayoteros. Ahora, volviendo al tema de Santiago Nieto, pues, y de Ricardo Monreal y Mario Delgado, es como aquel equipo de fútbol donde metes un medio contención y un extremo derecho y pues se la pasa en el medio contención, que es Ricardo Monreal, se la pasa tirando patadas, y el extremo derecho, que es Mario Delgado, se la pasa como la Yuna, aventando la pelota a la tribuna. O sea, no resuelve nada, pero ahí están porque pues había necesidad de completar el equipo de fútbol. Con Ricardo Monreal, obviamente sabemos que es un personaje bastante oscuro, un personaje que pues él ve nada más por sí mismo. Mario Delgado igual, que se la pasan cajeteándola con todas las candidaturas. Entonces, pues que quieran arropar, en este caso Ricardo Monreal a Santiago Nieto, pues Santiago Nieto es como el beso de la serpiente, no sé si se plega. Y me imagino que Santiago Nieto regresará en un tiempo a otro puesto en el gobierno, porque es un funcionario muy eficiente, y así como en política, pues para la mayor parte de las veces caen para arriba, ¿no? Si no, pregúntale a Videgaray, ¿no? Que lo tuvieron que correr y luego ya terminó siendo canciller, decía que venía a aprender. En el caso de Santiago Nieto, pues Santiago Nieto es un elemento probado y le deseamos lo mejor en el futuro, y probablemente pues en otra área que no sea tan sensible para el trabajo político y el trabajo sobre todo de combate a la corrupción que se está haciendo en México. Así que vamos relajados. Este es un episodio extraño en la política mexicana, ¿no? Donde se mezclan las pasiones, como lo hablábamos anoche con la diva César Gutiérrez. Es un tema pues que tiene todavía muchas aristas y hay que ir viendo cómo se va acomodando el asunto. Oigan, déjenme tomar unos minutitos nada más para agradecer los superchats. Gracias a David Garza por los $5 de superchat. Gracias a Soledad López por los $5 de superchat. Dice el Campenocho, dice en la ONU, China y Rusia muy molestos con Andrés Manuel López Obrador. Gracias a Adela Pérez por los $5 de superchat. Dice saludos desde Tustin, California.
a todo tu equipo, Vicente, por su excelente trabajo informativo. Te sigo en todas tus redes sociales. Gracias, Adela Pérez. Pues ayúdame a compartir, que en Twitter me pueden encontrar como @_Vicente Serrano, ahora que hemos recuperado control de nuestra cuenta después del hackeo que nos mantuvo fuera de la jugada por varios días. Gracias a la gente que hizo posible la presión y gracias a la gente en Twitter que hace justicia. Comparta que estamos transmitiendo en Sin Censura TV, en Sin Censura Media y en Sin Censura Presenta a través de YouTube. Gracias a César Méndez López por los $50 de Superchat desde Esmeraldas Pancake House en Monticello, Indiana. Gracias a Daniel Bartolo por los $20 de Superchat, dice, por la voz libre y por la 4T. Gracias a Efraín González por los $20 de Superchat. Dice, invitamos al presidente a visitar California para demostrarle nuestro apoyo. Gracias a Santi Rubens 1 por los $2 de Superchat. Dice, buen día, raza, a seguir orando por México y por AMLO, ánimo. Gracias a Roxana Ortega por los $50 de Superchat. Gracias a María Concepción Reyes Rodríguez por convertirse en benefactora mensual de Sin Censura. Gracias a Core Queen por convertirse en benefactor mensual de Sin Censura. Gracias a JJCC Jim por los $20 de Superchat. Dice, créanme que si van ahora sí les va a arder el asterisco. ¿Cuánta gente los vamos a apoyar? No hagan corajes por gente que ya perdió la razón, se refiere a Pedro Ferriz Híjar. Gracias a Servando Flores Castro por los $5 de Superchat. Dice, en Ciudad Acuña, Coahuila, la Policía Municipal y la Policía Estatal están sobornando y haciendo levantones al pueblo. Tienen miedo de que los secuestren. Gracias a Cajol Santos por los $25 de Superchat. Un granito de arena para el viaje, dice, gracias. Gracias a Trucking Around Atlanta por los $5 de Superchat. Dice, yo vivo en Atlanta, Georgia, y si el presidente viene yo dejo de trabajar 2 o 3 días y eso que gano a 25 la hora, no como dice el pelón, que va a saber él cuánto ganan. Gracias a todos por el apoyo a Sin Censura. Bueno, con más noticias, por cierto, ustedes que son supersticiosos, son las 11 de la mañana con 11 minutos en el norte del país, en la franja fronteriza, 12 con 11 tiempo del centro de la capital mexicana, 1 con 12 minutos tiempo del este, por allá precisamente en Nueva York. A ver, ¿qué más temas? Hay que entrarle a los temas. Oye, ¿cómo vieron? Por cierto, Meme, ¿cómo viste a Ana Elizabeth García Vilchis colocando esta nota del País en el quién es quién de las mentiras de la semana sobre alerta roja en central nuclear de Laguna Verde? Me parece cada vez más ridículo, ¿no? Alerta roja en central nuclear de Laguna Verde. Casi dicen, López Obrador, en el periódico El País en España, López Obrador va a provocar un nuevo Chernobyl. Por ahí va la cosa, ¿no? Ahí yo preguntaría al País, porque el País es el que ha insistido desde hace tiempo ya con el tema de Laguna Verde. Yo preguntaría qué intereses tienen ellos, que de hecho es la misma pregunta que hace Manuel Bartlett, ¿no? ¿Qué intereses hay o por qué tanta hazaña con el tema de Laguna Verde? Porque sí hay muchas hazañas. Bueno, al menos el País ha publicado información y solo publican un lado de la información, o sea, publican una versión y es cuando llega la Comisión Federal de Electricidad a desmentirla. Por ahí me decían hace rato en los comentarios que cuando empezaron con el tema de la laguna, que ni siquiera Estados Unidos quería que se construyera, o sea, que hay intereses internacionales en donde no querían que se construyera y ahora es como un tema en contra de la Comisión Federal de Electricidad y demás. Creo que aquí entra mucho el punto de los empresarios, ¿no? De cómo los intereses económicos han buscado hacerse presentes a través de los medios de comunicación para impulsar lo que les conviene. Entonces, ahí particularmente yo incluso lo compararía un poco con lo del tema del litio, ¿no? Vemos que hay un silencio cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que van a nacionalizar el litio, pero sabemos que hay muchos intereses. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, hubo un golpe de Estado en Bolivia por esto, ¿no? Hubo un golpe de Estado en Bolivia por el litio y es curioso porque Rodrigo Benedict ha dicho que, por ejemplo,
Alemania y Estados Unidos tienen las mayores reservas de litio y no las quieren explotar. Entonces, esto va mucho con el sentido de que son los países que tienen sus recursos naturales y que pueden explotarlos, pero quieren ir a explotar el ajeno. Entonces, volvamos otra vez con este ciclo de cuál es el interés en ir a explotar a otro país. Bueno, pues que ellos siempre puedan estar mejor. Y al final los demás, así que se aclichinguen. Por eso yo cuestiono cuáles son los intereses detrás de Laguna Verde, cuáles son los intereses detrás del país en el tema de Laguna Verde, porque insisten, o sea, es una nota a la que le han dado seguimiento desde hace mucho tiempo, pero mucho tiempo le han dado seguimiento. Entonces, ¿cuál es ahí la dinámica? Yo sí vuelvo a este cuestionamiento, ¿cuál es ahí la dinámica? Porque creo que todos nos deberíamos de quitar las máscaras, creo que sí nos deberíamos de quitar las máscaras. Al final, todo este escenario ya no le dan a tole con el dedo a la gente, ya la gente sabemos que no dan paso sin guarache. Entonces, ¿cuál es el interés del país? No, creo que podrían empezar aclarando cuál es el interés del país y entonces ya podemos empezar a debatirlo, porque estas notas solamente muestran un lado de la historia que siempre sale a desmentir la Comisión Federal de Electricidad. E incluso valdría la pena que la gente que vive cerca, que vive en la zona, que tiene mucho más conocimiento del tema, pues que comparta cuáles son los intereses, ¿no? A mí me decían, Estados Unidos no quería ni siquiera que se construyera. Entonces, ¿quién está mandando a hacer estas notas? Creo que es la pregunta que tendríamos que empezar a hacernos por ahí. Por cierto, Ramiro Padilla Tondo, ya que estamos hablando de la prensa extranjera, la prensa internacional, el maestro, nótese mi sarcasmo, el maestro de la revista Etcétera, Marco Levario Turcot, el cuasifilósofo de la pluma, dice, el discurso, fue retuiteado por Fernando Belanzarán, para que vean el nivel. El discurso de Andrés Manuel López Obrador en la ONU no salió en el Times, el Post, el Wall Street Journal, ni en el Financial Times, en el Figaro, en el The Guardian. Está clarísimo, se trata de un complot de la prensa neoliberal contra el salvador del mundo. Bueno, yo sí le voy a decir a Marco Levario Turcot que leí la nota en ABC, el network, la cadena de televisión estadounidense ABC, que hace referencia a la propuesta, el plan de bienestar y de fraternidad presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El nado del cisne, o cómo chingado se llamará este nado sincronizado, el lago del cisne, lo digo del nado por burlarme de estos cabrones. Es que, bueno, en general bueno, vamos a concatenar los dos temas, el tema del país y el tema del señorito Marco Levario, para entender, ¿no? Hay que entender que muchas de las opiniones en estos diarios son inserciones pagadas, disfrazadas de opinión independiente. Eso es lo que es básicamente. O sea, ¿quién es el grupo, por ejemplo, El País? ¿Quién es el grupo Prisa? Y ya cuando ves quién es el grupo Prisa y ves que uno de sus operadores en México era precisamente el hermano de Margarita Zavala, por ejemplo, ¿no? Que ahora está casado con la dueña de Proceso. Entonces entiendes por dónde viene el golpe, ¿no? Pero pues los golpes son leves, no tienen ninguna consecuencia. Y esta idea tan importante y que desnuda el cuerpo entero, me parece interesantísimo esto que planteas, el tuit de Marco Levario, es porque enseñan realmente quiénes son sus amos. Obviamente cuando mencionas a estos medios de comunicación, pues obviamente dices, miren, mis amos no están de acuerdo con la postura de López Obrador. Me tocó platicar precisamente con un cuate de derecha, de extrema derecha en este país. Nos fuimos a comer, obviamente por atención a su esposa lo hice. Entonces, pues no me quedó más que pegarle la revolcada de su vida, que es del grupito de Krause y todos ellos. Explicándole que si él toda su información la extraía precisamente de los medios hegemónicos norteamericanos, todo lo que dijera iba a tender a la derecha, iba a tener un sesgo totalmente a la derecha. Obviamente que nosotros pongamos como referentes a los medios que tienen un control ideológico sobre los norteamericanos y sobre el mundo en general, pues no nos deja bien parados, porque eso indica que nuestra capacidad de interpretación es muy pobre. Lo que uno tiene que hacer es, como le digo, eso no es un argumento, eso es una opinión. ¿Cómo se forma un argumento?
un argumento lo formas cuando tomas dos posturas disímiles, una postura de izquierda y una postura de derecha, y las comparas y creas tu argumento. Cuando tú agarras todo lo que dice la derecha y lo tomas como verdad, pues simplemente estás pasando por pendejo, porque así no funciona el sistema. Entonces, bueno, pues le deseamos toda la suerte, que sigan desde sus trincheras, todas aquellas personas que miden menos de 1.60, diciendo lo que quieran, pero en general la verdad está en otro lado. ¿Y qué significa la verdad? Tú y yo lo hemos hablado, Vicente. ¿Qué significa la verdad? Es que los hechos encajen con lo que dices. Lo que pasa es que la derecha, los hechos están aquí y la verdad está por acá, ¿no? O sea, la interpretación de ellos está por acá, una interpretación totalmente sesgada. Entonces, obviamente, ya a estas alturas de la vida, leerlos ya, que digamos, a todos ellos, desde la derecha, en Twitter, intentando llevar agua a su molino, intentando pedir donaciones para su revista, pues demuestra de cuerpo entero quiénes son. Entonces no hay que prestarles mucha atención, no necesariamente que no puedan opinar, pero a nosotros de la izquierda nos importa un carajo lo que opinen de estos personajes minúsculos al final, ¿no? Entiendo lo que dice Ramiro Padilla Tondo, pero déjame preguntarte, Meme, tu opinión. Grábame, David, por favor. Estos ataques que estamos recibiendo directamente ya en Sin Censura, nos hackean nuestra cuenta de Twitter, nos dejan fuera de la jugada en momentos en que habíamos señalado que nos están incluyendo entre las cuentas más exitosas de Twitter. Ayer mencionaba este artículo que publica Milenio de la mano de Janet López Ponce, quien fuera corresponsal de Milenio en las mañaneras y ahora cubre la fuente del INE. Y toma en cuenta lo que publica un centro de investigación de la UNAM y un personaje de nombre Julio Juárez Gámez, que me ayudaste a desnudar, a exhibir como un asesor de Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE. Este artículo que titulan YouTubers Emprendedores de la Mentira, el Centro de Investigación de la UNAM detectó que los YouTubers invadieron el proceso electoral con campañas de desinformación. Ayer yo respondí, obviamente encabronado, porque me pone en riesgo hasta de secuestro. Si alguien le cree a Janet López Ponce que nosotros generamos $1,5 millones al año, háganme la buena, ámala John, mi querida Meme, y nos vamos todos a las giras del presidente a Nueva York y luego a Washington. Dice Julio Juárez Gámez, retuiteando a Janet López Ponce: gracias por darle difusión a los resultados de nuestro trabajo. Por cierto, ayer John Ackerman me dijo que ellos, desde su trinchera, también en la UNAM, tienen otros datos. Nos vamos a entrevistar. Dice: es muy importante encontrar soluciones para el creciente riesgo que representan quienes lucran con la mentira, sin coartar la libertad de expresión de nadie, pero achicando el megáfono de quienes mienten para vivir. Bueno, tan mienten para vivir que Janet López Ponce escribe en Twitter, y me lo hicieron llegar, Meme, porque me tiene bloqueado. Dice que el youtuber está muy enojado por el estudio del Centro de Investigación de la UNAM y ha incitado a sus seguidores a agredir como siempre. Pasan los años y siguen sus mismos ataques a Milenio, retando a que se le entreviste, su sueño inalcanzable. Si no le gusta el estudio, diríjase a la UNAM, dice Janet López Ponce. Pues no quiero que me entrevisten en Milenio. Simplemente señalé que no me habían tomado en cuenta. Yo voy a escribir mi réplica, ya estará del director del periódico si la publica o no, pero no nos podemos quedar callados. Yo aquí nunca he incitado a nadie a agredirla. De hecho, yo estoy en contra de la violencia. Ella cree que es agresión cuando le escriben, por ejemplo, porque pone algunos ejemplos, dice: un artículo sin datos duros, plagado de opiniones, adjetivos con sesgo. Lo bueno es que tú y tu medio practican un periodismo puro. Luego alguien le escribe: debe ser doloroso ver cómo el presidente de la ONU halaga al presidente López Obrador. Alguien le escribe: eres una obtusa del periodismo, si es que eres periodista. Chayoterita, te acaban de retar a comprobar con datos duros y papelitos tu reportaje. ¿Le darán derecho de réplica al periodista Vicente Serrano? Bueno, pues yo no veo
un ataque necesariamente directo, una agresión. Están cuestionando lo que publica, pero a ver, nada más para que quede claro, yo les pido por favor que no haya agresiones contra la periodista. Cuestionamiento sí, debate recio sí, pero no ataques, no agresiones. Mi querida Meme, pues no sé ante qué estamos, pero gracias por ayudarme a desnudar a este señor, disque académico Julio Juárez Gámez, quien ha recibido pagos del INE para asesorar directamente a Lorenzo Córdoba y hasta para escribir un libro, ¿no? Aquí yo quiero hacer varias aclaraciones. Ayer lo pasaba, de hecho, al Chile, en la noche, porque pasé esta presentación. O sea, la presentación es la investigación que distintos personajes le fueron entregando al INE como este monitoreo de la información política de campaña en las redes sociales, ¿no? Y partamos, y lo vas a saber muy bien, que la información que usan es la del ITESO, Vicente. O sea, la información que ellos están usando, su análisis mediático, el análisis donde sacan lo de YouTube, es la del ITESO. Esa es la que usan. O sea, es la de Signalab. Esa es la información que están usando. Entonces, utilizan a Signalab, la información que ellos han generado, que ya también muchas veces ha dicho cosas en contra de Sin Censura, de tu cuenta personal particularmente. Entonces usan esta información y de hecho ayer se los ponía, escuchando lo que mencionan, dicen que estas cuentas, mencionando Sin Censura Media, Sin Censura TV, Al Chapucero y mencionando otras cuentas, están diciendo que son canales que están, lo voy a parafrasear obviamente, están magnificando un legítimo descontento de las audiencias hacia la prensa tradicional. Es el argumento, que están magnificando, como incluso diciendo están abusando del legítimo descontento de las audiencias hacia la prensa tradicional y que son oficialistas, ¿no? Nunca, de hecho, en el informe del ITESO dicen que mienten, nunca dicen que están generando fake news, solamente están diciendo que magnifican el descontento de las audiencias y que son oficialistas. Eso es lo que claramente dicen en el ITESO. Y que obviamente pues buscaron a estas 10 que son las que más generan contenido. Nos vamos, ¿no? Seguimos con el análisis y ellos lo que están diciendo es que se genera información amarillista, que se genera información tendenciosa. Julio Juárez dice que es una tendencia al infoentretenimiento que tiene un auge en la región latinoamericana, el cual borra la frontera entre el entretenimiento y la neutralidad, objetividad periodística. Y para ese análisis, según él, del 1 de abril al 6 de junio, observó una intención de desinformación planificada, así como una pérdida en el rigor para presentar la información. ¿Por qué toman eso? Porque cuando empezaron a meter los patrones de búsqueda, pues empezaron a meter patrones de búsqueda con las palabras lencho, ¿no? Como se han referido varios canales, como aquí se han referido a Lorenzo Córdoba. Entonces empezaron a buscar estas palabras clave que han sido las tendencias y encuentran que en 8 de cada 10 videos que mencionan la palabra pueblo se están exagerando acontecimientos narrados que puntualizan que este modelo de negocio es para beneficiarse al lucrar con la difusión de información parcial, tendenciosa o hasta falsa. Así es como lo ponen. Yo les voy a poner un escenario bien importante. Lo que aquí están haciendo es creer que la verdad es la que ellos tienen. O sea, perdón, pero no porque ellos entreguen información o porque los medios tradicionales entreguen información, quiero decir que están entregando información correcta. Yo he visto N cantidad de medios y cito al Financiero, cito al Universal, cito al Reforma, cito particularmente me centraré en el Financiero, que he visto que ha puesto noticias falsas sobre las vacunas de COVID-19, que las he desmentido con un experto médico. No me la van a platicar. Han mentido con información delicada y son medios tradicionales a los que ellos les han dado como un cetro de poder y no es así. O sea, han mentido, han interpretado la información. Yo ni siquiera aquí voy a tomar a la periodista o a la reportera que hace la redacción de la nota, ni siquiera la voy a tomar en cuenta porque ella hizo una interpretación de lo que entendió de esta información que ya viene de por sí sesgada, porque si no hubiera sido sesgada, para mí hubiera sido muy válido que así como hacen un análisis de los youtubers, también hicieran un análisis de la información que también se publica en YouTube de otros medios de comunicación. ¿Por qué no lo hacen? Pongan un piso parejo. El propio Milenio, ¿Por qué, el propio Milenio. Mencionan a Sin Censura? ¿Por qué no pusieron ahí a Chumel Torres?
por ejemplo, con El Pulso de la República. También es un youtuber, él no es periodista y de hecho él es comediante, pero a él incluso lo toman como periodista en las mediciones y hasta le aplauden. Perdón que lo mencione, él no es periodista, él es un comediante y bajo la premisa de Julio Juárez Gámez, en donde se borra la frontera entre el entretenimiento, la neutralidad y la objetividad periodística, él también tendría que estar ahí. Y muchos otros, por ejemplo, el programa de Atypical TV también está borrando la frontera entre entretenimiento, neutralidad y objetividad periodística. ¿Cuál es el problema? Que ellos no los pelan. O sea, que el impacto que puedan tener, aunque tengan muchas visualizaciones, por ejemplo, en el caso del Pulso de la República, el impacto que realmente puedan tener no tiene un impacto en la gente. O sea, no, sí los llegan a ver y los escuchan y lo que ustedes quieran, pero no significa que la gente tome una acción. ¿Qué es lo que pasa con Sin Censura? Sin Censura es un espacio que le ha dado a la gente, que ha politizado a la gente. Y no les gusta la politización. Eso es el problema aquí. Que lo que estamos viendo es que ya se representa una amenaza para la estructura política que tienen en el Instituto Nacional Electoral y por ende en estos medios de comunicación. Porque yo le digo incluso, no necesito, y tengo pruebas de todo esto, no necesito irme mucho más a la profundidad, pero para este análisis valdría la pena ver cuánto le invirtió cada uno de estos medios latinos, el Financiero, el Universal, cuánto dinero le invirtieron en redes sociales a las publicaciones de notas en ese mismo periodo sobre información sesgada, porque solamente estaban publicando un lado de la noticia. Aquí el INE no debería meterse en cómo se está entregando la información, porque su problema es cómo se está entregando la información. O sea, quieren encasillar las formas de informar a la misma que han tenido toda la vida desde hace 50 años. Perdón, no, así no va a pasar. Y ahí es un tema también de los investigadores que tienen que entender que generaciones nuevas y generaciones también pasadas están cansadas del mismo contenido cuadrado, aburrido, que ni siquiera les explica, que incluso hasta parece que lo hacen a propósito, muy técnico, para que la gente no lo entienda. La gente ya está cansada de eso. Entonces, si no lo han entendido, ellos no tendrían por qué meterse ahí y no tendrían ni siquiera que meter su cuchara. Su análisis, pues muy su análisis, pero si hubieran querido ser equitativos, objetivos, como tanto pregonan, e incluso democráticos, tendrían también que haber hecho un filtro y buscar distintos canales, porque ya todos somos YouTube. O sea, ya todos somos YouTube. Las audiencias están en YouTube, las audiencias están en Facebook, las audiencias están en redes sociales. Entonces, hubieran puesto todo sobre la mesa, hubieran puesto todo sobre la mesa y entonces hablamos. Pero aquí me preocupa un asunto todavía muy importante. Aquí Lorenzo Córdoba está muy preocupado, o más bien el INE, ¿no? Dejemos a un lado a Lorenzo Córdoba, al Consejo, al INE en general. Están muy preocupados por lo que informan los youtubers. ¿Valdría la pena que Lorenzo Córdoba le pagara a Julio Juárez Gámez para hacer un análisis de riesgo sobre el padrón electoral que sigue en venta, por cierto? Porque es responsabilidad del INE resguardar nuestros datos personales y sigue en venta el padrón electoral. Sigue en venta, nuestros datos personales siguen en venta. Que en vez de estar gastando 50,000 pesos en Julio Juárez Gámez para que le informe cómo va la credencialización de los paisanos en Estados Unidos, no, nada más para que le informe, valdría la pena que mejor le pagara para que hiciera un análisis de riesgo sobre nuestro padrón electoral y los riesgos que tiene nuestro padrón electoral y nuestros datos personales en el INE. Eso sí debería de estar haciendo el INE. Ese es un gasto que yo sí justificaría. Qué bonito. Para que entonces se tomaran medidas y proteger el padrón electoral. Que se dejen de preocupar por la politización de la gente. Esa es la chamba del INE que no han hecho y que sí estamos haciendo muchos independientes. Que claro, y lo digo y lo reconozco, hay muchos youtubers que sí han sido amarillistas, que sí han desinformado. Sí los hay. No podemos decir que no, sí los hay. A muchos ni siquiera los menciona. Sí los hay. Claro que sí. Y sí han abusado, claro que sí lo han hecho. Pero hay que ser muy honestos. El INE no tiene ni autoridad moral ni calidad moral para venir a hacer estos cuestionamientos cuando los recursos que están implementando deberían estarlos implementando en credencializar a los paisanos, en campañas de información para los paisanos para el voto extranjero y también deberían de estarlo en proteger nuestros datos personales. Que se dejen de preocupar en que se borre la frontera entre el entretenimiento y la neutralidad y objetividad periodística. Que se dejen de preocupar por eso, porque una cosa es libertad de expresión, nos tenemos que hacer responsables de lo que nosotros publicamos y además
Ellos tienen que hacerse responsables de su trabajo y no lo están haciendo. Están gastando dinero completamente sin control en este tipo de análisis con falta de objetividad, que aparte se basan en información de Signalab del ITESO. Entonces, yo se los dejo de tarea, mejor pónganse a trabajar en lo que sí necesitan y si van a hacer este tipo de análisis, háganlos, pero sean objetivos. Hay muchos otros espacios que borraron la frontera entre el entretenimiento, la neutralidad y objetividad periodística, pero no los tocan. Y eso, ahí sí hay un sesgo y eso es lo que cuestionamos. Si les preocupa la politización, sálganse del INE. Sálganse del INE. Si les preocupa que la gente participe, que la gente salga y que la gente mueva y que la gente cuestione y que la gente los critique, salgan. No se vengan a lavar culpas, porque esto, en vez de ayudarle a Lorenzo Córdoba, son patadas de ahogado. Por alusiones personales, Meme, yo voy a decir, porque me señalan directamente a Vicente Serrano en este reportaje sarta de mentiras de Milenio firmado por Janet López Ponce, porque señalan Sin Censura TV y Sin Censura Media. Reto a que coloquen ejemplos de estas mentiras falsas o de estas medias verdades o de esta tergiversación, de estas noticias falsas o mentiras a las que se refieren en este reportaje de Milenio. Y sobre todo, porque han mentido en el dinero que nosotros generamos a través de YouTube y mencionan que nosotros podemos ganar hasta $1,5 millones, hago responsable de cualquier amenaza, de cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de los miembros de mi equipo y de este servidor. Hago responsable al periódico Milenio, a la reportera Janet López Ponce y al académico asesor de Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente del INE, Julio Juárez Gámez, por lo que me pueda pasar debido a sus mentiras, porque nos pone en riesgo de secuestro o de algún atentado solo por mentir sobre nosotros. Espero que quede claro. Mi querido Ramiro Padilla Tondo, te escucho para cerrar. Aquí lo que sucede, mi querido Vicente, primero que nada, Sin Censura es el medio más fuerte alternativo, digamos por el formato. Esto no es una sola persona hablando a la cámara, sino todo un equipo de especialistas en todos los temas y que ha hecho que la fórmula de Sin Censura sea tan exitosa. El problema con todos los medios de derecha es que ellos tienen el monopolio de la mentira y lo usufructúan muy bien. Mentir, tergiversar, ejercer las medias verdades, es lo que han hecho siempre, para eso les pagan. Por eso Peña Nieto les dio 60,000 millones de pesos, ¿no? Y al final no sirvió para nada. Por eso los grandes empresarios de los medios recibían, por ejemplo, en el caso del señor que le agarraron $35,000 en Guatemala, ese señor tenía más de 80 escoltas a costa de nuestros impuestos. Por ejemplo, los grandes empresarios de medios, que son los que dictan la agenda, son los que están preocupadísimos por el avance de los programas alternativos como Sin Censura. Ahora yo les digo, imagínense si nomás el 50% del país tiene cobertura, ¿qué va a pasar con ustedes, señores de Milenio, Reforma, La Universal, cuando nosotros lleguemos a la totalidad del territorio, señores? O sea, se les acabó el corrido. Estas son las patadas de ahogado. Como decía Schumpeter, aquel economista, yo creo que se refiere a Hegel o a Marx, ¿no? El asunto de la destrucción creativa. Lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de morir, y nosotros estamos en este momento, por eso son los ataques, Vicente, estamos en esa etapa, ¿no? De que los fabricantes de las televisiones en blanco y negro, que son los medios de derecha, están encabronadísimos por el avance de las televisiones 4K inteligentes, ¿no? Entonces esa sería la comparación, el blanco y negro contra una televisión 4K. Se vieron rebasados por la realidad. Ahora, obviamente, van a seguir sufriendo y van a seguir atacando, porque si a ti te atacan directamente es que porque tú eres el líder de la manada en esta circunstancia, digamos, ¿no? Entonces, no van a atacar a un cuate que les parece irrelevante, aunque sea lo más tendencioso, porque canales de YouTube tendenciosos hay miles, ¿no? Pero al líder, al que tiene más audiencia, pues obviamente lo van a atacar. ¿Por qué? Porque eres la competencia directa y estás acabando con ellos. Bueno, en general nosotros, cada quien pone su granito de arena para acabar con ellos,
y pues que sigan sufriendo. Al final de cuentas, como digo, somos un equipo en general, ya sabes que tienes un público muy, muy leal en Sin Censura, entonces, lo que digan, pues obviamente tienes que proceder por la vía legal porque tienen que empezar a sentir la lumbre de los aparejos, tienen que medirlos, el quién es quién de las mentiras los ha desnudado los intereses corporativos de todas estas personas. Y pues vamos con todo, mi querido Vicente. ¿Qué te puedo decir? Claro que sí. Estamos ante una embestida mediática en Twitter, en Facebook, en YouTube. Al final de cuentas son plataformas de la derecha y nosotros básicamente les estamos pidiendo prestado el espacio a la derecha, pero la derecha, pues ya sabes cómo son, nos pueden bajar el switch en cualquier momento porque no les conviene. Mientras hagan dinero de Sin Censura, porque obviamente YouTube hace un billete de Sin Censura, no le molesta, ¿no? Pero porque hacen billete en muchos lados. Pero en general así es, y los de Milenio y todos ellos, los académicos, como bien lo mostró mi querida Meme, son, digamos, son intereses que están realmente representados en estas personas que no dejan que el asunto germine como debe germinar, y al final de cuentas, digamos, en 1 o 2 años, cuando se termine de consolidar Sin Censura y lleguemos a todo el país, entonces ya se les acabó el corrido, y que digan lo que quieran, y como tú dices, lo retamos, porque nosotros desde la izquierda estamos comprometidos con la verdad y no podemos decir una mentira porque acabaríamos con nuestra credibilidad, mientras que ellos pueden mentir con toda la manga ancha y excusarse, ¿no? O jamás disculparse, como ponía yo el ejemplo ayer. Ellos pueden tratar de quemar a cualquier medio sin ninguna culpa, pero si tú siquiera los miras feos a los medios de derecha, se tiran al piso y reclaman que es un ataque a la libertad de expresión. Cierro diciendo, señores de Milenio, no mamen, en buena onda. Yo voy a cerrar diciendo, si a través de este reportaje que publica en Milenio Janet López Ponce, entrevistando a estos personajes, buscan que se verifique el contenido que nosotros producimos, va. Pero ¿quién los verifica a ustedes, hijos de la chingada? ¿Quién verifica que Joaquín López Dóriga no diga mentiras en sus columnas? ¿Quién verifica lo que escribe y publica en Milenio Carlos Marín? ¿Quién los verifica a ustedes? Creo que quedó claro. Mi querido Ramiro Padilla Tondo, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en tus redes sociales, para que te apoye en tus esfuerzos independientes, querido Ramiro? Sí, pues ya saben, @Chairo Ilustrado es mi cuenta alternativa, @Ramiro Atondo, la cuenta oficial. Aquí andamos en la vendimia de los libros. Los que quieran un libro del pequeño Chairo, mándenme un mensaje por Twitter, que ahorita ando empacando y ando enviando libros. Nos vemos mañana con César entre Chairos y Fifís, el viernes con Braulio el Trascendente a las 11 de la noche con Los Desvelados, y pues seguimos con el Apoya Sin Censura, que es nuestro canal, el canal oficial de los más guapos del país, y le mando un beso a mi adorada Meme. Meme, te quiero. Ahí va. Muchas gracias, Vicente. Gracias, Ramiro. Querida Meme, Yamel, excelente cobertura que hicieron ayer con el producer en Nueva York, a través de tu canal, Las Noticias al Chile. ¿Cómo nos despedimos? ¿Por qué no invitamos a la gente para que esté al pendiente de los esfuerzos independientes, querida Meme? Muchísimas gracias, mi querido Ramiro, te mando un beso así bien grande, bien tronado, y gracias a todos los que nos siguen como @memeyamelca en todas las redes sociales, a nuestro programa en Chile a las 9 de la noche, y ayúdenos a que Vicente vaya a Washington por piedad, porque la gente ayer no paraba de mandarte saludos, no paraba de mandarte besos, entonces la gente te quiere ver, Vicente. Hagamos vaquita para echar la mano y que te vayas a Washington, para que te encuentres también allá al producer. Entonces hay que hacer la vaquita, échenos la mano, y gracias a todos los que se están suscribiendo a este espacio, que nos siguen y que desde sus trincheras están compartiendo y están combatiendo la infodemia. Muchísimas gracias, mi querido Vicente, y a todo el equipo. Gracias, Meme, gracias, querido Ramiro Padilla Tondo. Estamos al pendiente y estamos también ya listos. Estamos listos para entrar